Los primeros rayos del amanecer se colaban en la habitación formando finas líneas anaranjadas, filtrándose a través de las persianas entreabiertas. Javier se despertó lentamente, sus dedos buscando de forma instintiva ese calor familiar a su lado. Pero la cama estaba fría, las sábanas perfectamente lisas, sin una sola arruga. «Carlos», murmuró, con la voz aún áspera por el sueño. Silencio absoluto. Se incorporó, apartando las mantas con un movimiento rápido. Una extraña presión flotaba en el aire, casi como un vacío que hacía latir su corazón más deprisa. Caminó descalzo sobre el suelo de madera, dirigiéndose al baño con pasos inseguros. Nadie. Javier recorrió el apartamento madrileño, un coqueto piso de 2 habitaciones en el barrio de Chueca, con sus calles adoquinadas y balcones rebosantes de geranios. Cada paso resonaba en un silencio inquietante. El armario, entreabierto, dejaba ver perchas vacías donde antes colgaban las chaquetas y camisas de Carlos. Sus zapatillas deportivas, siempre alineadas junto a la puerta, habían desaparecido. La mesita del salón, donde solían estar sus llaves y su cartera, estaba desoladoramente despejada. Un pensamiento helado se deslizó en su mente. Carlos no había salido a por un café en la plaza cercana ni a comenzar su jornada laboral. Se había ido. De verdad. Javier agarró el móvil con manos temblorosas. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Marcó el número de Carlos. Directo al buzón de voz. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una nota, un rastro, cualquier señal. Nada. Solo ese silencio opresivo, como una respuesta muda a una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Pero para comprender esta desaparición, había que retroceder a la noche anterior, al momento en que todo cambió. El café literario, situado en el corazón del barrio de las Letras, era un rincón impregnado de historia literaria. El aroma a café recién molido se mezclaba con el de los churros crujientes y las mesas de madera marcadas por el paso del tiempo. No era el lugar más sofisticado de Madrid, pero tenía ese encanto atemporal que atraía a los habituales tras un largo día. Carlos se sentó en una mesita redonda junto a la ventana, sosteniendo un vaso de vino tinto, con gotas de condensación deslizándose lentamente por el cristal. Trabajaba como diseñador gráfico en una agencia publicitaria cerca de la Gran Vía, un empleo creativo pero agotador que a menudo lo dejaba exhausto. Tras lidiar con plazos ajustados y reuniones interminables, le encantaba reunirse allí con sus compañeros. Diego, su amigo y colega, relataba una anécdota divertida sobre un nuevo becario, un joven nervioso que había derramado café sobre el teclado del jefe de proyectos. «Te juro», se puso blanco como la pared, dispuesto a disculparse por errores que ni siquiera había cometido, exclamó Diego, provocando risas alrededor de la mesa. Carlos esbozó una sonrisa, dando un sorbo a su vino, dejando que el Rioja cálido aliviara la tensión acumulada. Estaba a punto de añadir un comentario cuando una sensación extraña lo invadió, como un soplo de aire frío inesperado. Su mirada vagó por el local. Y entonces lo vio. Javier. Sentado en una mesa apartada, en un rincón discreto, reía con una copa de blanco en la mano. Sus ojos brillaban, su sonrisa era relajada, casi cómplice. Pero no estaba solo. A su lado había un hombre desconocido, sentado demasiado cerca. Su mano descansaba despreocupadamente en el respaldo del asiento, su cuerpo inclinado hacia Javier con una cercanía evidente. Luego, como para sellar ese instante en la memoria de Carlos, Javier se acercó y lo besó. Un beso largo, cargado de una intimidad que Carlos desconocía por completo. Un beso que hablaba de secretos guardados, de una conexión que él ignoraba. El mundo alrededor de Carlos se desvaneció. Las risas de los clientes, el tintineo de las tazas, las charlas animadas. Todo se apagó. Solo quedaba un zumbido ensordecedor en su cabeza. Diego seguía hablando, ajeno al cataclismo que acababa de golpear a Carlos. Pero este se quedó inmóvil, congelado, con la mirada fija en esa escena que acababa de romper algo profundo en su interior. Javier, su pareja, el hombre con quien compartía su vida, su hogar, sus planes de futuro, estaba allí, con otro. Carlos dejó el vaso sobre la mesa, el líquido rojo dejando un leve cerco en la madera. Lentamente, sacó su cartera, colocó unos billetes junto al vaso y se levantó.
Sin decir una palabra, sin mirar atrás, salió del café. El aire fresco de la noche madrileña lo golpeó, contrastando con la quemazón en su pecho. Sus pasos resonaron en las aceras de la calle Huertas mientras se alejaba, sin rumbo fijo. No sabía dónde iba. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Carlos no era de los que actuaban por impulso. Siempre había sido reflexivo, sopesando cada decisión con cuidado. Esa noche, en lugar de enfrentar a Javier con acusaciones que podrían desembocar en mentiras, optó por el silencio y la observación. Madrid, con su bullicio constante de turistas en la Puerta del Sol y sus noches de tapas en la Latina, le ofrecía un escenario para procesar el dolor. Recordó las tardes paseando por el Retiro, donde solían alquilar barcas y hablar de sueños compartidos. Ahora, todo eso parecía una ilusión quebradiza. Mientras caminaba, el murmullo de las fuentes en las plazas y el aroma a jamón serrano de los bares cercanos no lograban distraerlo. Su mente volvía una y otra vez a esa imagen en el café, a cómo Javier había traicionado la confianza construida durante años. En España, donde las relaciones suelen estar tejidas con lazos familiares y tradiciones como las fiestas de San Isidro, una infidelidad como esa dolía aún más, rompiendo no solo un vínculo personal, sino un entramado social. Carlos llegó a casa tarde, fingiendo cansancio por el trabajo. Javier ya dormía, ignorante de todo. Se metió en la cama con cuidado, pero el sueño no llegó. Tumbado en la cama, con la mirada fija en las molduras del techo de su apartamento en Chueca, sentía una opresión sorda en el pecho, como si el peso de lo que había presenciado lo asfixiara lentamente. Su mente repetía sin cesar la imagen de Javier, su risa, su mirada cómplice, el gesto íntimo hacia otro hombre. Ese beso. A la mañana siguiente, no había lugar para la duda. Javier le estaba siendo infiel. La única incógnita era hasta dónde llegaba esa traición. Carlos no era de los que se dejaban llevar por impulsos. Metódico y reflexivo, creía en el poder de los hechos. En lugar de enfrentarse a Javier y arriesgarse a escuchar excusas o mentiras, decidió tomar otro camino. Quería la verdad. Y para eso, necesitaba a un profesional. Manuel García no encajaba con el estereotipo del detective privado. Lejos de los clichés de los investigadores con gabardina, Manuel rondaba los 30, vestía con elegancia discreta y tenía unos ojos agudos que parecían desentrañar todo a su paso. Su oficina, ubicada en una calle tranquila cerca de la Plaza de Oriente, olía a papel antiguo y a tinta fresca, con vistas al Palacio Real que añadían un toque solemne al ambiente. «Buscas certezas», dijo Manuel tras escuchar el relato de Carlos sobre sus sospechas. «Pero, en el fondo, ya sabes lo que pasa, ¿verdad?» Carlos exhaló lentamente, conteniendo la tormenta en su interior. «Necesito pruebas concretas». Manuel asintió, cruzando los dedos sobre su escritorio. «Puedo darte un seguimiento completo, fotos, vídeos, informes con fechas y horas. Si hace falta, puedo conseguir registros telefónicos. Todo limpio, preciso, sin fallos». «¿Cuánto tiempo llevará?» Manuel se encogió de hombros. 1 o 2 semanas si no es cuidadoso. 1 mes si lo es. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero dejemos una cosa clara, señor Fernández. Si has venido hasta aquí, es porque ya has tomado una decisión. No quieres salvar esta relación, quieres cerrarla de forma definitiva». Carlos lo miró fijamente por un instante antes de asentir. «Consígueme todo lo que puedas». Los días siguientes fueron un lento calvario. Carlos seguía con su rutina, acudía a la agencia publicitaria cerca de la Gran Vía, diseñaba campañas para marcas de moda y tecnología, compartía risas y paellas con sus colegas en un bar cercano. Pero cada noche, al volver al apartamento, cenaba con Javier, observando sus sonrisas, sus historias del día, sabiendo que tras esa fachada había un mundo oculto. Cada notificación de Manuel en su móvil era un paso más hacia la verdad. Una tarde, llegó la primera prueba. Una foto. Carlos abrió el mensaje y sintió un nudo en el estómago. Era Javier, con el mismo hombre del café, esta vez en un restaurante sofisticado del barrio de Salamanca. Estaban sentados muy juntos, sus hombros rozándose, compartiendo una complicidad evidente. Un mensaje acompañaba la imagen: martes, 8:15, el restaurante elegante.
Carlos guardó el teléfono con manos firmes, aunque por dentro temblaba. No era un error pasajero. No era un malentendido. Era intencionado. Era real. Y seguía ocurriendo. La investigación se prolongó durante varias semanas. Manuel era meticuloso, implacable. Regularmente, Carlos recibía nuevos fragmentos de la verdad, fotos, direcciones, horarios precisos. Una reserva en un hotel boutique bajo un nombre falso. Extractos bancarios que mostraban gastos que Carlos no podía explicar, cenas en restaurantes de lujo, compras en joyerías del centro de Madrid, regalos que nunca había visto. Dejó de dormir bien. Apenas probaba bocado. La ciudad, con su vibrante vida nocturna, sus terrazas llenas de risas y el aroma a tapas en cada esquina, ya no le ofrecía consuelo. Las noches en las que antes paseaba con Javier por el Retiro o tomaban copas en Malasaña ahora eran un recuerdo amargo, teñido de traición. Aún así, no confrontó a Javier. No todavía. Quería conocer cada detalle, asegurarse de que no había espacio para la duda. Una mañana, Manuel le entregó un sobre en su oficina cerca de la Plaza de Oriente. Carlos lo tomó con manos que apenas temblaban, aunque su interior era un torbellino. Regresó al apartamento y se sentó en el escritorio, con el sobre frente a él. Sabía lo que contenía, pero enfrentarse a la verdad era diferente. Lo abrió con cuidado, como si cada movimiento estuviera calculado. Dentro había un informe detallado, nombres, fechas, lugares. Una cronología implacable de una traición. Luego, las fotos. Algunas parecían inofensivas, Javier y el hombre sentados en una terraza junto al río Manzanares, paseando por los jardines del Retiro, sus manos rozándose al caminar. Otras eran más dolorosas, más explícitas, capturando momentos que no dejaban lugar a interpretaciones. El último elemento era una memoria USB. Carlos no necesitó reproducirla para entender su contenido. Se recostó en la silla, el aire pesado a su alrededor, como si el propio apartamento en Chueca, con sus paredes decoradas con carteles de la movida madrileña, estuviera conteniendo el aliento. La ciudad seguía su ritmo fuera, el bullicio de la Gran Vía, el murmullo de las fuentes en la Plaza de España, el aroma a café y churros. Pero dentro, todo estaba detenido. La relación estaba acabada. Javier aún no lo sabía. Y cuando lo descubriera, no sería con gritos ni reproches. Sería con el silencio de la ausencia de Carlos. Porque Carlos no era impulsivo. Era paciente. Y ahora, con todas las pruebas en sus manos, estaba listo para actuar. En las noches siguientes, mientras Javier seguía con su rutina, ajeno a todo, Carlos comenzó a planificar. Madrid, con su caos organizado, le ofrecía el escenario perfecto para desvincularse. Separó sus cuentas bancarias, transfiriendo su parte de los ahorros a una cuenta personal. Canceló las tarjetas de crédito compartidas y traspasó las facturas conjuntas al nombre de Javier. Su abogado, un profesional discreto recomendado por un amigo, preparó los documentos para una separación legal impecable. Cada paso estaba calculado, como las jugadas en una partida de ajedrez en las plazas madrileñas. Carlos no dejaría cabos sueltos. Su partida no sería un arrebato emocional, sino una salida limpia, digna, como las historias de resiliencia que había leído en novelas españolas, donde los protagonistas se levantan tras la adversidad. Mientras tanto, Javier seguía hablando de su día, riendo, tocando el brazo de Carlos como si nada hubiera cambiado. Pero Carlos ya no estaba allí, no del todo. Su mente ya estaba en otro lugar, en un futuro donde no habría mentiras ni traiciones. Un futuro que, aunque incierto, le pertenecía solo a él. Carlos Fernández siempre había sido un hombre metódico. Cada decisión era cuidadosamente meditada, cada acción sopesada con precisión. Así había escalado posiciones en su agencia publicitaria cerca de la Gran Vía, gestionado sus finanzas con prudencia y contenido sus emociones, incluso tras descubrir la traición de Javier. Esa misma disciplina le permitió preparar su partida sin que Javier sospechara nada. Cuando Javier despertara, Carlos ya estaría lejos. Sin palabras. Sin notas. Sin explicaciones. Solo un vacío. Durante semanas, Carlos había borrado su presencia de la vida que habían construido juntos en el apartamento de Chueca. Con la precisión de un relojero,
Se aseguró de que todo estuviera en orden para el día en que se marchara definitivamente. Separó sus cuentas bancarias, trasladando su parte de los ahorros a una cuenta personal. Canceló las tarjetas de crédito compartidas y transfirió las facturas conjuntas a nombre de Javier. Su abogado, un profesional discreto, finalizó los documentos legales para una separación impecable, listos para ser entregados por correo certificado esa misma mañana, cuando Carlos ya estuviera lejos. Su renuncia a la agencia publicitaria estaba programada para enviarse por correo electrónico a las 8 en punto. La empresa seguiría adelante sin él, igual que él avanzaría sin ella. Había asegurado un pequeño piso en Valencia, un lugar modesto y temporal en el barrio del Carmen, donde nadie lo conocía y Javier no lo encontraría. Un nuevo trabajo como diseñador gráfico en una agencia local comenzaría en unas semanas, un puesto menos exigente que le permitiría empezar de cero. Cada detalle estaba resuelto. Cada cabo, atado. Al amanecer, Carlos Fernández dejaría de existir en esa vida. Eran las 4:30 de la madrugada cuando Carlos se despertó. Apenas había dormido. Sentado en el borde de la cama, escuchó el silencio, roto solo por la respiración pausada de Javier, profunda y tranquila. No tenía idea de que, en unas horas, su mundo se derrumbaría. Con movimientos sigilosos, Carlos se levantó y recorrió el apartamento con precisión felina. Su maleta, ya preparada, contenía lo esencial, algo de ropa, documentos personales y un par de objetos con valor sentimental. El resto, los muebles, los recuerdos, los cuadros de la movida madrileña en las paredes, lo dejaba atrás. Que Javier se quedara con lo que había roto. Hizo una pausa en el umbral de la habitación, observando la silueta dormida de Javier. Hace unos meses, tal vez habría sentido algo, tristeza, arrepentimiento, quizá una punzada de culpa. Ahora, nada. Su alianza, que había dejado de usar desde aquella noche en el café literario, descansaba en la encimera de la cocina, un simple aro de metal desprovisto de significado. El apartamento aún olía a café y a las velas de jazmín que habían encendido la noche anterior. Antes, esos aromas eran un refugio, ahora, solo ecos de una mentira. Carlos suspiró suavemente, ajustando la correa de su maleta al hombro. No dudó. No miró atrás. No vaciló. Se acercó a la puerta de entrada, giró el pomo y salió al aire fresco de la madrugada madrileña. La puerta se cerró tras él con un clic discreto, sellando el pasado. A las 5, Carlos estaba al volante de su coche, conduciendo por la autovía desierta, viendo cómo Madrid se desvanecía en el retrovisor. La ciudad, con su bullicio de luces en la Gran Vía y sus plazas llenas de vida, quedaba atrás. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados, Carlos sintió una extraña ligereza. No era felicidad, aún no. Pero era libertad. En Valencia, lo esperaba una nueva vida. El barrio del Carmen, con sus calles estrechas, grafitis coloridos y bares llenos de estudiantes y artistas, sería su refugio temporal. Había elegido la ciudad por su calma mediterránea, tan distinta del frenesí madrileño. Allí, entre el aroma a naranjas y el sonido de las campanas de la catedral, podría reconstruirse sin las sombras del pasado. Mientras conducía, pensó en las noches que había pasado planeando este momento. Cada paso había sido calculado, como una partida de ajedrez en las plazas de Madrid. No había dejado nada al azar. Su nuevo trabajo en Valencia, aunque menos prestigioso, le ofrecía un lienzo en blanco. Sus colegas en Madrid, Diego, los otros diseñadores, recibirían su correo de renuncia en unas horas, y probablemente se sorprenderían, pero Carlos no sentía la necesidad de explicarse. Su vida con Javier, con sus promesas rotas y sus recuerdos ahora manchados, pertenecía a otro capítulo. La autovía se extendía ante él, infinita y silenciosa. En el horizonte, el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados, como una promesa de algo nuevo. Carlos no sabía qué le depararía Valencia, pero por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. La traición de Javier, aunque aún dolía, era ahora un eco lejano, algo que dejaría atrás junto con las luces de Madrid. Cuando Javier despertara, encontraría un apartamento vacío, un silencio que gritaría más que cualquier discusión. Y Carlos, en algún lugar entre Madrid y Valencia, ya estaría escribiendo el primer párrafo de su nueva historia. El amanecer irrumpió en Madrid con su rutina habitual.
Javier se estiró perezosamente en la cama, su mano buscando el calor familiar a su lado. Pero las sábanas estaban frías, perfectamente lisas, sin rastro de haber sido tocadas. Se incorporó, sacudiéndose las brumas del sueño. El apartamento en Chueca estaba sumido en un silencio inquietante, demasiado profundo. Carlos solía levantarse temprano para ir a la agencia, pero siempre dejaba huellas, el sonido suave de la ducha, el tintineo de una taza en la cocina, el roce de su ropa al prepararse. Esa mañana, nada. Javier posó los pies en el suelo de madera, una sensación extraña apretándole el pecho. Algo no encajaba. Caminó hacia el baño. Vacío. Abrió el armario, la mitad estaba desierta, con perchas desnudas balanceándose ligeramente. Su respiración se detuvo un instante. Retrocedió, escudriñando el salón. La mesita, donde normalmente descansaban las llaves y la cartera de Carlos, estaba vacía. Sus zapatillas, siempre alineadas junto a la puerta, habían desaparecido. Su chaqueta, sus gafas de lectura, todo se había esfumado. El pulso se le aceleró. Tomó su móvil de la mesilla, desbloqueándolo con dedos torpes. Sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Marcó el número de Carlos. Una sola señal y directo al buzón de voz. Carlos, soy yo. ¿Dónde estás? Llámame, por favor. Su voz tembló, pero intentó contener la inquietud que crecía. Tal vez una reunión temprana. Tal vez su teléfono estaba apagado. Quería creerlo. Pero una intuición susurraba que no era una simple ausencia. Algo iba mal. Bajó las escaleras rápidamente, revisando cada rincón del apartamento. La cocina estaba intacta, la cafetera sin usar, la encimera impecable. Carlos siempre preparaba un café por las mañanas. Siempre. Abrió la puerta de entrada, el coche de Carlos no estaba en su sitio. Regresó al interior, marcando de nuevo el número de Carlos. Buzón. Otra vez. Y otra más. Sus manos temblaban mientras buscaba el número de la agencia publicitaria. La recepcionista contestó con su tono profesional habitual. Buenos días, soy Javier. ¿Puedo hablar con Carlos? Un silencio al otro lado. Lo siento, señor. Carlos presentó su renuncia hace unos días. El mundo se tambaleó. ¿Cómo dice? Apretó el teléfono con fuerza. Eso no puede ser. ¿Está segura? Sí. Ayer fue su último día. Javier se quedó paralizado, apenas escuchando la voz que le preguntaba si estaba bien. ¿Había renunciado? ¿Sin decir nada? Colgó y marcó el número de Diego, el amigo y colega de Carlos. Hola, Javier, respondió Diego con un tono ligero. ¿Dónde está Carlos? Preguntó sin rodeos. Un silencio. Yo, no lo sé. ¿Trabajas con él? Tienes que saber algo. Escucha, solo dijo que iba a empezar de nuevo. Eso es todo lo que sé. ¿Empezar de nuevo? ¿Dónde? Insistió Javier. Otro silencio, más largo. No puedo ayudarte, murmuró Diego. Javier cortó la llamada, frustrado. Llamó a todos los contactos de Carlos, amigos, conocidos, incluso a su familia. Nadie tenía respuestas. Algunos parecían desconcertados, otros, evasivos, esquivando el tema con cuidado. La ansiedad crecía, fría y opresiva. Carlos no estaba en el trabajo. No contestaba. No estaba en ninguna parte. Javier revisó el escritorio de Carlos, abriendo cajones, buscando alguna pista. Nada. Sus documentos, su libreta de notas, incluso su bolígrafo favorito habían desaparecido. En el armario, solo perchas vacías. El olor de Carlos, que antes impregnaba el apartamento, se había desvanecido. Entonces, la realidad lo golpeó como un mazazo. Carlos no se había ido solo por la mañana. Lo había abandonado. Sus piernas flaquearon, y se apoyó en la pared para no caer. Volvió a marcar el número de Carlos, con el corazón desbocado. Buzón. Carlos, por favor, susurró, la voz quebrada. Dime dónde estás.
Esperó, deseando una señal. Nada. Lo intentó de nuevo. Buzón. Un sollozo subió por su garganta, pero lo contuvo. No podía derrumbarse. Todavía no. Subió al dormitorio, buscando frenéticamente en cada rincón, esperando una nota, un correo, cualquier cosa que explicara esa desaparición repentina. Pero el apartamento permanecía mudo. Sin rastros. Sin despedidas. Solo un silencio ensordecedor. Las horas pasaron, y la verdad se asentó, pesada, aplastante. Javier se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida, el móvil inútil entre sus manos. Carlos se había ido. Y era su culpa. Su mente se disparó, buscando una razón, un indicio. Pero en el fondo, lo sabía. Había sido imprudente, demasiado confiado en su capacidad para ocultar sus secretos, para manejar sus mentiras. Pensó que tenía tiempo, que lo tenía todo bajo control. Pero Carlos lo sabía. Y cuando llegó el momento, se marchó sin decir una palabra. Javier hundió el rostro en las manos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Lo había traicionado. Y, a cambio, Carlos se había borrado de su vida. Sin peleas. Sin adioses. Solo una puerta cerrada y un silencio que lo perseguiría para siempre. Intentó recordar la última vez que había hablado con Carlos de verdad, no de trabajo o planes, sino de ellos. No pudo. Había estado demasiado ocupado con su doble vida, con sus encuentros a escondidas, con la emoción de lo prohibido. Había subestimado a Carlos, su paciencia, su capacidad para actuar en silencio. Ahora, ese silencio era todo lo que le quedaba. Al mediodía, llegó un correo certificado. Javier lo abrió con manos temblorosas. Eran los documentos legales de la separación, redactados con precisión quirúrgica. No había notas personales, solo la firma de Carlos, fría y definitiva, en la última página. También encontró un extracto bancario, las cuentas conjuntas estaban cerradas, las facturas a su nombre. Carlos había cortado todos los lazos, meticulosamente, sin dejar espacio para negociaciones. Javier se quedó mirando los papeles, incapaz de moverse. La ciudad seguía su curso fuera, pero él estaba atrapado en un apartamento que ya no sentía como suyo. La alianza de Carlos, abandonada en la encimera de la cocina, brillaba bajo la luz del mediodía, un recordatorio cruel de lo que había perdido. No había vuelta atrás. Carlos Fernández conducía por la autovía, dejando atrás Madrid y todo lo que representaba. La agencia publicitaria en la Gran Vía, el apartamento en Chueca compartido con Javier, las calles vibrantes del centro con sus terrazas y bullicio, todo quedaba relegado al pasado. Un futuro lo esperaba, libre de mentiras y traiciones, lejos del peso de una relación destrozada por la infidelidad. Carlos no miró atrás. No se permitió dudar ni arrepentirse. Había pasado demasiadas noches luchando contra sus emociones, semanas desprendiendo en silencio lo que una vez creyó eterno. Ahora, era momento de empezar de nuevo. Valencia, con su brisa mediterránea y el murmullo del Turia, era un contraste absoluto con el frenesí madrileño. Sus callejones estrechos en el barrio del Carmen, llenos de grafitis coloridos y cafés con encanto, ofrecían una calma que Carlos no había sentido en años. Su nuevo piso, un modesto 2 habitaciones con un pequeño balcón que daba a una plaza tranquila, no tenía nada de ostentoso. Pero era suyo. Sin ecos del pasado. Sin recuerdos dolorosos. Solo un espacio para reconstruirse. Carlos encontró empleo rápidamente en una pequeña agencia de diseño en Valencia, menos prestigiosa que la de Madrid, pero perfecta para lo que buscaba. Un ritmo más pausado, un equipo sin intrigas. Sus nuevos colegas eran amables, pero él se mantenía reservado. No estaba listo para abrirse, no aún. Sus días se organizaron en una rutina serena, por las mañanas, corría por los jardines del Turia, deteniéndose en un café para un cortado. Sus jornadas transcurrían trabajando, sus noches, leyendo o paseando por el casco antiguo, entre el aroma a paella y el tañido de las campanas de la catedral. La soledad, lejos de ser un peso, era un refugio, una certeza de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, una pequeña voz en su interior se preguntaba si eso era todo lo que la vida le tenía reservado. Un sábado por la mañana,
En el mercado de Ruzafa, todo cambió. Carlos estaba allí sin un propósito fijo, deambulando entre puestos de naranjas frescas, quesos artesanales y flores de lavanda, buscando llenar el vacío del fin de semana. Entonces lo vio. Antonio. Un hombre de cabello ligeramente canoso examinaba un manojo de hierbas frescas con una calma casi meditativa. Había una sencillez en sus gestos, una calidez en su sonrisa al charlar con la vendedora. Sus ojos se encontraron con los de Carlos. «Prueba las naranjas de aquí», dijo Antonio, señalando un puesto cercano. «Son las mejores de Valencia». Carlos dudó, luego se acercó. «¿De verdad?» Antonio asintió, con una chispa de humor. «Vengo cada sábado». «Créeme». Carlos compró las naranjas. Y así comenzó todo. Antonio era diferente. Su amabilidad parecía genuina, sin segundas intenciones. Era librero, pasaba sus días rodeado de estanterías en una pequeña librería en el centro de Valencia, con esa paciencia tranquila de quien ama compartir historias. No preguntaba por el pasado de Carlos, no forzaba confidencias. Y, paradójicamente, eso hacía más fácil abrirse a él. Empezaron a verse los fines de semana, paseos por la playa de la Malvarrosa, cenas en pequeños bares de tapas con vistas al mar, charlas largas con una copa de vino tinto. Con Antonio, no había sombras ni dudas, solo una claridad reconfortante. Era todo lo opuesto al hombre que Carlos había dejado en Madrid. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió estar en paz. Un año después, formalizaron su unión en una ceremonia sencilla, rodeados de un puñado de amigos cercanos, en un jardín con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias, bajo la sombra de un naranjo. Sin complicaciones, sin tensiones. Solo dos personas que habían encontrado algo auténtico. Carlos había creído que nunca volvería a confiar, que no reconstruiría ese vínculo roto. Pero con Antonio, todo era distinto. Era estable, sincero, sin dar jamás motivos para la duda ni esa sensación de caminar sobre un hilo frágil. Su relación se construyó sobre la honestidad, no sobre espejismos. Un día, Antonio mencionó la idea de adoptar. Cuando su solicitud fue aprobada y dieron la bienvenida a un pequeño, Carlos sintió que algo en él se completaba. Al sostener a su hijo por primera vez, con sus manitas aferrándose a su dedo, midió el camino recorrido. Había dejado atrás una vida de dolor. Se había reconstruido desde cero. Había encontrado amor, una familia, un futuro que ya no parecía incierto. Mientras miraba a su hijo, Carlos hizo una promesa silenciosa: nunca permitir que el pasado lo definiera. Protegería esta nueva vida que había construido. Y, por fin, dejaría ir los fantasmas que una vez lo habían perseguido. Valencia, con su luz dorada y su aroma a azahar, se convirtió en su hogar. Las tardes paseando por la Albufera, las noches compartiendo risas en la Plaza del Carmen, los domingos en el mercado con Antonio y su hijo, todo era un recordatorio de que había elegido bien. Madrid, Javier, el café literario, todo aquello era ahora un eco lejano, una historia cerrada. Carlos sonrió, sintiendo el calor del sol valenciano en su rostro. Por primera vez, el futuro no era una incógnita. Era una promesa.